muchas zonas, esa zona de Madre de Dios, ¿no? Toda la zona de la selva y muchísimos casos de leishmaniasis que lamentablemente por falta de personal, por falta de experiencia del personal que trabaja en los diversos centros de salud de esta región, no logran dar, ¿no? Con el diagnóstico para lesiones que a simple vista para alguien que puede contar con más experiencia, siempre le atina a de que es una leishmaniasis, ¿no? Eh, es una enfermedad que lamentablemente no discrimina si seas mujer, si eres varón, si eres niño, adulto, si eres una persona de tercera edad. eh, ¿No? Es tanta la capacidad que tiene de infectar a las personas que lamentablemente pues no distingue. Así como he visto niños que vienen con lesiones, que quizás uno cuando las ve los puede confundir con otro tipo de cosas, quizás por infecciones por hongos, ¿no? Y cuando tomas las muestras te das cuenta de que es una cosa, o sea, lesiones que quizás uno a simple vista no las podría tomar como leishmaniasis porque no corresponden con las características que deberían ser, pero sí, justamente el caso que voy a mostrar hoy es un caso que a mí me llamó mucho la atención por el tiempo de lesión que tuvo esta persona, ¿no? Y por las situaciones por las que pasó, ¿no? Para llegar a esta situación. Y, y ahora pues espero que cuando lo compartamos, ¿no? Entremos en la necesidad de entender de que aprender sobre esta enfermedad va a ayudar a mucha gente que lamentablemente vive con esta enfermedad día a día y nunca dan con un diagnóstico oportuno para que puedan ser tratados. De acuerdo, licenciado Jan. Jan, te comento, consultaste sobre colegas que estén en Tarapoto, perdón, en la parte de la selva, y nos acaba de comentar la licenciada Bernarda Lazo, que es de Tarapoto. Envía ¿Cómo saludos. estás, licenciada? Buenas noches. Bueno, Tarapoto, en la región San Martín, es quizás otras de las ciudades que también cursa con bastante prevalencia de leishmania. Este, ¿No? Está considerado toda la región amazónica y parte de la región de la sierra están dentro de los grupos con mayores incidencias de leishmaniasis, ¿no? San Martín, ¿no? Vamos a irlo viendo que también Ayacucho, Madre de Dios, Cusco, Ucayali, Loreto, eh, bueno, y hablando ya de los países limítrofes, pues Brasil es uno de los países con mayores casos de incidencia, ¿no? Entonces, el compartir esa frontera entre Brasil y Perú, se encuentra que, ¿no? Los casos en la zona peruana, por la misma migración que hay a través de las fronteras, los casos de leishmania van en aumento, ¿no? Ahora también con el paso de las diapositivas vamos a ir viendo de que aquí en Brasil sí se ha considerado la aparición de leishmaniasis de tipo visceral, algo que todavía en el Perú no ha pasado, ¿no? Hasta el día de hoy no se ha reportado casos de leishmaniasis visceral aquí en el país, esperemos que no pase tampoco, pero eh, lamentablemente el compartir o no o felizmente quizás también el compartir estas fronteras que lo que genera también es mucha interculturalidad, ¿ves? Ayuda mucho también al país, ¿no? Bueno, siendo las 9:20, ya somos casi 50 personas conectadas, yo creo que ya empezamos, no sé qué dices tú, John, Efectivamente. empezamos, sí, ya. Sí, sin antes responder al saludo. Saludos, licenciado Julio, buenas noches. Nos saluda desde Iquitos. El licenciado Teobaldo Torrejón también, igualmente también desde Iquitos nos manda saludos. Ok, Buenas noches, entonces, licenciado Julio, ¿cómo estás? Mucho calor debe estar haciendo ahorita en Iquitos, o no sé si también estarán con el invierno por allá. Licenciado, ¿cómo Madre, está? buenas noches. Un gusto saludarle, un abrazo a la distancia. Acá en Loreto hemos tenido una semana de frío, es raro, Sí, bueno,
Acá San Juan, acá en Loreto siempre hay esta semana de frío. Está terminando ya. Friaje, le dicen, ya alguien, ¿no? Para quienes hemos estado en la selva, yo que estuve en la selva, yo creí que nunca hacía frío ahí, y cuando me voy a vivir a Madre de Dios me encuentro que en los días de friaje la temperatura baja terriblemente y la verdad que sí hace bastante frío, cosas que en la selva uno no, quizás no estaría acostumbrado, quizás. Bueno, un gusto, yo, Julio. Bueno, John, entonces empezamos. Ya somos 50 personas en sala y creo que empezamos, ¿no? Para no dilatar más el tiempo y tener una bonita experiencia respecto a esta ponencia y tener quizás la participación de todos, ¿no? Me gustaría de que conforme vayamos avanzando con las diapositivas y la explicación, pueden ir haciendo sus preguntas. Y bueno, hacer que esto sea bastante dinámico, que no sea quizás simplemente presentarlo y que ahí quede, ¿no? Bueno, Dale, hermano. empezamos. Ya me presenté, mi nombre es Jean Braulio Olaya, soy tecnólogo médico, eh, he trabajado mucho tiempo en la ciudad de Madre de Dios, actualmente estoy radicando en la ciudad de Lima, eh, empezando mi experiencia como en el área comercial en la carrera de tecnología médica, pero tuve mucho tiempo trabajando en el área asistencial donde la leishmaniasis ha sido una de las enfermedades que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? La forma de las lesiones, el cómo se puede dar la infección, el contagio a través de los distintos vectores que puedan existir. Bueno, vamos a tratar la situación actual de la leishmaniasis, sobre todo vamos a hacer la realidad peruana, ¿no? Porque la leishmaniasis es una enfermedad endémica a nivel mundial, afecta a casi más de 98 países en el mundo, pero siempre se le encuentra más en países tropicales y subtropicales, ¿no? Por eso es que la zona de la selva aquí en el país, sobre todo Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Brasil, Colombia, Ecuador, parte de Venezuela, también reportan casos de leishmaniasis, por lo mismo de que esta enfermedad eh, se le atribuye mucho a los países que están en el trópico y en el subtrópico. Bueno, empezaremos con los conceptos básicos. Bueno, sabemos desde, me imagino, todos los que hemos asistido a nuestras clases en la universidad o en distintos centros, que la leishmaniasis es producida por un parásito que se llama leishmania, que es un protozoario unicelular y que es intracelular obligatorio. Cuando nosotros hacemos nuestras extensiones, cuando tomamos las muestras y hacemos nuestras extensiones para hacer nuestra tinción y observar a nivel de microscopio la presencia del parásito, siempre nos tiene que llamar la atención de que tiene que haber nosotros debemos observar un patrón, ¿no? A nivel de fondo en esta tinción que nos dirija a si realmente esta puede ser una lesión por leishmania, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestro extendido observamos de que hay cierta cantidad de macrófagos, eso nos puede estar dando un indicativo de que esta lesión puede ser causada por leishmania, porque son los macrófagos quienes van a fagocitar al parásito cuando es introducido a través de su vector, que ahora vamos a ver quién es, eh, y dentro de este se va replicando en forma de amastigote, ¿no? Entonces, cuando los macrófagos eh, hacen esta fagocitosis, bueno, es que en el patrón de la lámina que nosotros vamos a tener y observar, vamos a ver que si hay muchos macrófagos, yo ya puedo estar en una buena, en la Leishmania viene del género Leishmania y de la familia Trypanosomatidae, como lo de estas está la Leishmania, pudimos encontrar
es que la OMS la clasificó como una enfermedad tropical desatendida. Del género Leishmania existen más de 20 especies que han sido identificadas a nivel molecular. Aquí en el país, en Perú, eh, se han identificado especies de Leishmania a las cuales las han clasificado como Leishmania peruviana, brasilensis, guyanensis, amazonensis, y por eso es que el Perú está considerado dentro de los 10 países a nivel mundial con mayor cantidad de casos de Leishmania y está entre los 4 primeros a nivel de Latinoamérica. Entonces, viendo estas estadísticas, es importante entender la importancia de poder detectar a tiempo la presencia de leishmania en los pacientes, porque así se pueden generar muchos programas para la prevención de este tipo de enfermedades. Vemos que la leishmania, a nosotros siempre nos han dicho de que es transmitida a través de un vector, cual es la luxomia aquí en el Nuevo Mundo y el Phlebotomus en el Viejo Mundo, ¿no? En la zona de Europa, Asia, y aquí en la zona de América, la luxomia es el vector que transmite la enfermedad a través de la picadura a nivel de la piel, ¿no? Eh, este, este vector, sobre todo, según la literatura y donde se puede observar las distintas, los distintos casos de leishmaniasis, actúa sobre todo a nivel a las horas nocturnas del día, ¿no? Cuando los pacientes ya están expuestos, lamentablemente, en la selva por las mismas condiciones de temperatura, por las mismas condiciones ambientales, están muy expuestos a estos vectores que tienen un vuelo bastante silencioso, pero que son cortos, ¿no? Pero que en ese tiempo, en ese espacio que tienen en contacto con las personas, pueden transmitir y seguir propagando y propagando esta enfermedad. La leishmaniasis presenta 3 tipos subclínicos, entre los cuales lo más común es que nosotros encontremos la leishmaniasis cutánea, la mucocutánea y la leishmaniasis de tipo visceral. La leishmaniasis cutánea aquí en el país tiene una prevalencia de casi el 96%, ¿no? Y seguida de la leishmaniasis mucocutánea. Como lo dijimos al principio, la leishmaniasis visceral hasta el día de hoy no ha sido reportada aquí en el país. Eh, sí se ha reportado algunos casos en Brasil, porque es el país con mayor prevalencia de leishmaniasis, pero hasta el día de hoy solamente en el Perú se han identificado casos de leishmaniasis de tipo cutánea con evolución a leishmaniasis mucocutánea. Es una enfermedad zoonótica porque su transmisión se realiza, que si bien es a través de un vector, este vector lo que hace es, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es transportar el parásito de un animal para infectar a un ser humano. Por eso es que se considera una enfermedad zoonótica, aunque en últimos estudios también se ha considerado que puede ser una enfermedad de tipo antropozoonótica, porque se puede transmitir de humano a humano. Esto puede, sobre todo con la leishmania de Donovani, que se están haciendo estudios para identificar que la infección se realiza de humano a humano. Como lo habíamos dicho también al principio, es una enfermedad que está presente en más de 98 países a nivel mundial, con lo cual pone en riesgo a más de 350 millones de personas, ¿no? Y anualmente se están reportando entre 1 y 2 millones de casos nuevos y entre más de 50.000 a 70.000 muertes por año. Entonces, viendo las estadísticas que presenta esta enfermedad, vemos la importancia que tenemos nosotros como tecnólogos médicos de un buen diagnóstico y un buen procedimiento para poder descartar a estos tipos de pacientes. Este es el ciclo biológico de leishmaniasis, ¿no? Desde la aparición de los promastigotes y los amastigotes en los macrófagos y cómo se genera la transmisión a través de entre el humano y los reservorios que pueden ser animales domésticos o animales silvestres, y cómo se va generando la proliferación de estos y
la proliferación mientras no haya un buen tratamiento, ¿no? Bueno, dentro de los tipos de leishmaniasis, le habíamos comentado que estaban la leishmaniasis de tipo cutánea, la mucocutánea y la visceral, que bueno, aquí en el país no ha sido reportado, pero sí hay muchos casos reportados en la India, que es uno de los países que quizás muestran la mayor cantidad de pacientes con leishmania. Y bueno, sí se ha reportado pacientes con leishmaniasis visceral, lo que en el país solamente hemos encontrado leishmaniasis de tipo cutáneo y mucocutáneo. Esta leishmaniasis cutánea puede tener una subclasificación, ¿no? Vemos que lo más común que podemos encontrar en la población son las lesiones que vemos en en la parte izquierda, y que es una lesión totalmente redondeada. Cuando uno observa una lesión de leishmania, son muy características, tiene unas características eh, muy, ¿cómo les puedo decir? ¿No? La lesión es muy característica, que alguien ve una lesión de leishmania y para alguien que tiene experiencia sabe por dónde ya tiene que ir a atacar a esa lesión, ¿no? Cómo tomar una buena muestra, cómo hacer una buena asepsia, de dónde tomar la muestra, ¿no? Y bueno, vemos la lesión característica, que es una lesión redonda con bordes totalmente elevados, y cuando uno, ¿no? Quizás cuando yo he tomado mis muestras para la leishmaniasis, lo que siempre he hecho, y porque está dentro de las características de las lesiones de leishmania, es que cuando uno las presiona, estas lesiones no presentan dolor. Entonces, yo siempre he hecho eso, ¿no? Veo la lesión, características redondeadas, bordes elevados, lo presiono y no hay dolor, ya eso me está dando un indicativo de que esta lesión sí realmente puede ser una lesión por leishmania, ¿no? Bueno, y después tiene las otras formas que no son tan comunes, ¿no? Está la forma diseminada, la difusa y la atípica. Esta lesión atípica es, eh, como experiencia que he tenido en el trabajo, una vez nos llegó un paciente con un tipo de lesión como esta, que parecía solamente un granito, ¿no? Y se le hizo trabajos para hongos, se raspó para hongos, se hizo pruebas de ELISA para otro tipo de enfermedades y todo era negativo, 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 negativo. Entonces, con una compañera que trabajaba conmigo, eh, que quizás me está escuchando, un saludo para Roxana, ella le toma la muestra para leishmaniasis, ¿no? Y cuando se extiende y se manda a microscopio, era una enfermedad causada por leishmania. Leishmaniasis lo que tenía este paciente, ¿no? Entonces nos llega un paciente con este tipo de lesión atípica, porque esto es muy atípico. Encontrar un caso de leishmania como estos son bastante raros. Los más comunes es la ulcerada, las diseminadas y las formas difusas, ¿no? Que esto ya es de acuerdo al tipo de especie que infecta al humano, es que se van a producir estas formas. Después tenemos la leishmaniasis mucocutánea, que viene muchas veces de la evolución de una leishmaniasis cutánea, porque estas pueden producir una metástasis y pueden migrar a las zonas de las mucosas, sobre todo a nivel de la zona nasofaringea y a nivel del paladar. Entonces, en esta imagen podemos observar un paciente, quizás no está muy nítida la imagen, son pacientes en los cuales tienen aquí, tiene el paladar ya hundido, porque la leishmania lo que estaba haciendo es destruir esa región, y este paciente es en la zona nasofaringea, que donde está presentando la lesión. La leishmaniasis visceral, bueno, como no hay mucha experiencia en el país, todo es a nivel de artículos que se leen de otros países, lo que reportan es esta característica, ¿no? Un sobrehinchamiento de la zona abdominal en los pacientes, ¿no? Porque existe hay hepatoesplenomegalia, eh, no, hay inflamación a nivel del abdomen, y es quizás la forma más difícil de cómo nosotros podamos identificar la leishmania, ¿no? Entonces, muchas veces para identificar este tipo de pacientes, lo que se hace es ayudarse de las distintas áreas, con médicos,
hay que ayudarse entre los tecnólogos para hacer un buen diagnóstico y poder dar con un resultado bastante preciso para nivel de leishmania visceral. En cuanto a la leishmaniasis cutánea y mucocutánea, bueno, sí son lesiones en las que tenemos la oportunidad de poder acceder a ellas, quizás de formas un poco invasivas, ¿no? Ahora más adelante vamos a hablar de las formas en cómo se tiene que tomar las muestras para este tipo de lesiones. Estas son las formas más comunes de leishmaniasis, sobre todo para quienes estén en la selva o en la sierra, habrán visto este tipo de lesiones que son redondeadas, bordes elevados, y cuando presionas en los bordes de esta lesión, es una lesión indolora. Pueden presentar dolor porque muchas veces estas lesiones se acompañan de una sobreinfección de tipo bacteriana, y eso es lo que realmente sí puede causar dolor. Pero la leishmania como tal, una lesión que recién está empezando, una lesión quizás como se puede observar en la fotografía del centro, eh, son lesiones muy pequeñas que cuando tú las presionas no genera dolor, ¿no? Le preguntas al paciente, ¿sientes dolor cuando te presiono? Y te dice, no siento nada. Ah, perfecto. Entonces ya tienes un indicativo de que esta lesión puede estar siendo causada por leishmania. Lo que también debemos tener en cuenta es el tamaño de la lesión. Cuando leishmania aparece, cuando hay un caso de leishmaniasis, suelen reportarse lesiones que empiezan, como lo dicen los pacientes, como un grano, ¿no? Es un grano pequeñito que se le pregunta, ¿y hace cuánto te salió ese granito? La gran mayoría te va a decir que entre 1 y 2 meses, y en ese tiempo ya tiene que estar presente como el tamaño de esta lesión, que es bastante pequeña, redondeada, es indolora, ¿no? Y es costrosa. Cuando se retira la costra, se ve que ya está habiendo la lesión y la leishmania está destruyendo los tejidos de esta zona. Entonces, esta es la zona más acorde para poder tomar nuestras muestras. Cuando ya tenemos una lesión de este tamaño, como en la primera fotografía de la parte izquierda, la leishmania tiene una característica. Entre más crece que quizás ahí podemos tener una confusión, ¿no? Nosotros podemos pensar que entre más grande la lesión es porque existe mayor cantidad de parásitos. En la leishmania el comportamiento es de manera distinta. Cuando la lesión es más grande, entre más crece la lesión, más disminuye la carga parasitaria de la leishmania. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones así grandes y tomamos las muestras, y es una presentación característica de la leishmania, cuando lo vamos a ver al microscopio, no observamos al parásito. Quizás tenga 1 o 2 por campo, y son bastante difíciles de observar. Entonces, podemos hasta reportarlo como una lesión negativa para la leishmania, ¿no? Pero debemos tener en cuenta de que cuando la lesión está de este tamaño, es más pequeña, la carga parasitaria de la leishmania aquí es mucho más elevada que en este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, debemos siempre hacer una anamnesis completa del paciente cuando nos llega a la toma de muestra, y pedirle que nos diga todos los antecedentes que él ha presentado, ¿no? Desde cuándo ha aparecido la lesión, el tamaño de la lesión, si ha recibido algún tratamiento. Entonces, esto siempre lo debemos tener en cuenta, ¿no? El tamaño de la lesión. En leishmania, entre más grande la lesión, va a ser mucho más difícil de que yo pueda obtener una muestra positiva para leishmania. Entre más pequeña es la lesión, es mucho más probable que yo encuentre una alta carga parasitaria en esa lesión. Entonces, siempre debemos tener en cuidado cuando vayamos a hacer nuestras tomas de muestra, porque puede llegar a confundirnos este tipo de casos, ¿no? Que nosotros podemos pensar de que, no, es más grande, entonces es porque está lleno de leishmania, y lamentablemente sucede de manera inversa. Esta leishmaniasis mucocutánea, que lo que vemos es en este paciente de la fotografía de la zona derecha, es porque quizás ya hubo una
metástasis de una leishmaniasis cutánea, porque hay ciertas especies de leishmania que lo que hacen es metastatizar y migrar a la zona del paladar, en esta zona superior de la boca, y lo que hace es destruir los tejidos de esa zona. En el Perú, los casos de leishmaniasis mucocutánea son bastante bajos, pero sí existen, pero siguen siendo las leishmaniasis de tipo cutánea las más prevalentes, ¿no? Entre un 90 a un 96% de los casos que presentan leishmaniasis son de este tipo cutáneo. Habíamos hablado del por qué es tan importante entender leishmania. Lamentablemente, aquí en el país, en muchas zonas, en mi experiencia como personal de salud en la zona de Madre de Dios, el acceder muchas veces a unas pruebas moleculares, que este tipo de pruebas sí te permite identificar la especie de leishmania que está atacando a este paciente, y cuando uno tiene especie, ¿no? El diagnóstico es muchísimo más preciso, pero el acceder a pruebas moleculares quizás en nuestro entorno, sobre todo en la zona de la selva, es un poquito más complicado porque el costo, el personal, el equipo, la infraestructura, lamentablemente quizás muchas veces no se tienen al alcance, ¿no? Entonces, nosotros todavía seguimos trabajando con pruebas de tipo convencional, que son la microscopía. eh, Hay ciertos lugares que pueden trabajar cultivos que también tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad, pero lamentablemente son procedimientos bastante largos, porque un cultivo para la leishmania te puede tardar entre 2 a 4 semanas para dar un resultado. A diferencia de una toma de muestra para una leishmania, para una muestra con tipo convencional por microscopía en extensión en un portaobjetos, que el resultado lo podemos dar en un par de horas. Entonces, aquí viene la importancia del conocimiento de las distintas especies de leishmania que se pueden encontrar. Las especies están divididas igual que los vectores en dos grupos, ¿no? Podemos observar aquí en la parte izquierda que la leishmania y el subgénero es leishmania, y aquí en el Nuevo Mundo se le conoce 20 especies que se han encontrado de leishmania. Aquí se ha podido encontrar en esta zona, la brasilensis y la guyanensis, ¿no? Estos tres tipos. Hola, John, creo que se desconectó mi Zoom. Hola. Hola, hola, ya, ¿qué tal? Te escucho, hermano. Sí, creo que se desconectó mi Zoom. Un segundito, por favor, lo voy a volver a reconectar. Dale, dale. Recording in progress. Listo, Listo. disculpen, un inconveniente con
con el computador. Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí, se te escucha claramente, Len. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, seguimos. Les estaba comentando de que aquí en el país, por los diversos estudios moleculares que se han realizado, no se ha encontrado que la mayor prevalencia de las especies de leishmania que existen aquí son la brasilensis, la peruviana y la guyanensis, ¿no? Y sobre todo, esta brasilensis es la leishmania que causa la enfermedad de leishmaniasis mucocutánea. En los casos reportados como leishmaniasis mucocutánea, es este tipo de leishmania la que ha tenido mayor prevalencia. Y en Huánuco, en la región de Huánuco, en el centro del país, se ha encontrado una especie de leishmania híbrida que comparte características moleculares de leishmania peruviana y de leishmania brasilensis, ¿no? Algo que a nivel de microscopio quizás es imposible poderlo realizar, y esta hibridación entre estos dos tipos de leishmania quizás pueda tener una potencia de virulencia mucho más elevada, ¿no? Lo que conlleva a que tengamos mucho mayor cuidado al momento de saber qué tipo de leishmania está atacando a los pacientes. Bueno, existen más de 20 especies de leishmania. Este de acá es un artículo del año 2015, o sea, imagínense, son 9 años de diferencia a este artículo. Aquí solamente están reportados 19 especies. Al día de hoy existen más de 22 especies de leishmania que no están siendo reportados en este artículo. Pero se los muestro para que vean, ¿no?, cómo es que se separan entre leishmaniasis en el Nuevo Mundo, leishmaniasis en el Viejo Mundo, los vectores que son clasificados en Phlebotomus y Luxomia, que comparten características de vectores, ¿no?, y las distintas especies que existen en el mundo. Esto es un mapa de la distribución mundial de los vectores de leishmania. Podemos ver de que en la zona de América se considera a la Luxomia como la reina de los vectores, y en la zona de África y de Europa, Asia, es el Phlebotomus, ¿no? Este es un mapa muy bonito. Vemos que a partir de los países tropicales y subtropicales son los que presentan la mayor cantidad de vectores, ¿no? Y donde han sido identificados, y los países que tienen la mayor cantidad de tasas de prevalencia para leishmaniasis. Eh, Siempre se ha tenido en cuenta, ¿no?, para los niveles de investigación de leishmaniasis, siempre se ha tomado en cuenta la interacción entre el humano y el parásito, ¿no? Lo que siempre se ha dejado de lado en investigación son a los vectores. Siempre es importante, para poder establecer medidas de prevención, entender desde un plano más complejo cómo se da la interacción entre los vectores, el humano y el parásito, para que se puedan generar campañas de prevención mucho más efectivas con los pacientes que están expuestos a este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, existen artículos que narran que el estudio a nivel de los vectores es muy bajo, ¿no? Dejando de lado quizás muchas cosas que podrían generar la baja de prevalencia para esta enfermedad, si podemos entender cómo es que funciona el nivel, la evolución de leishmania dentro del vector, que es la Luxomia o el Phlebotomus, y atacar desde ese nivel a la enfermedad y poder generar conciencia para prevención mucho más efectiva, ¿no? Aquí podemos ver la luxomia tiene muchas fases, desde huevo, larvas, pupa y una luxomia ya adulta. Ok, en el país, aquí en el Perú, en Madre de Dios, por ser una enfermedad tan prevalente, se ha llevado a cuestionar si realmente solamente la luxomia es el único vector capaz de transmitir leishmania. Entonces se realizó un estudio apoyado de las universidades del norte, ¿no? De la Universidad Privada del Norte, la Universidad Científica del Sur, y entre otros colaboradores, que han
han hecho una investigación con otro tipo de vector para la leishmania. En este caso se hizo el estudio para amblioma naponense y amblioma humerale, ¿no? Que estos no son mosquitos, son garrapatas. Entonces, esto quizás rompe la tradición de que solamente la lutzomia, que es un mosquito, es el único capaz de transmitir la enfermedad. Entonces, esto de acá nos lleva a reconsiderar si realmente pueden existir otros vectores para la leishmaniasis, porque se ha encontrado que dentro de estas garrapatas a nivel molecular se han encontrado genes del género Leishmania y que estos también podrían actuar como vectores de transmisión de la enfermedad. Este estudio fue realizado en el año 2022, es bastante reciente y es algo que nosotros como profesionales de laboratorio estamos bastante inmersos en este mundo y tenemos la capacidad para poder realizar este tipo de trabajos, ¿no? Y es un trabajo que se hizo en Madre de Dios, en la zona de Iñapari, Iberia, que está mucho más pegada a la zona de Brasil, porque también hay un estudio en Brasil muy similar a este, del cual se puede haber tomado como base, que también explica de que no solamente la lutzomia puede actuar como vector de transmisión de leishmaniasis, sino que pueden haber otro tipo de vectores. En la imagen de la izquierda vemos el desarrollo desde una picadura del vector en la piel, ¿no? Y cómo este artículo lo que detallaba era que a nivel de la picadura y a nivel mucho ya más molecular, cómo se da el desarrollo desde una mastigote hasta un promastigote metacíclico, que es el promastigote, que es el parásito infectante para esta enfermedad. Lo que nosotros vemos en los extendidos para leishmania es esta forma de amastigote, ¿no? Que es la forma inicial de la leishmania y tienen diferentes estadios dentro del vector y dentro del reservorio, que en este caso puede ser un humano o puede ser cualquier otro reservorio animal. Bueno, para la realidad en el Perú y el mundo, ¿no? Sobre todo me voy a centrar más en el Perú, que es quizás la parte que más nos interesa. Leishmania, bueno, a nivel general, como lo hemos dicho ya al principio, está presente en más de 98 países, ¿no? A nivel mundial, entre países tropicales y subtropicales. El Perú está considerado dentro de los 10 países con mayor cantidad de casos a nivel mundial, o sea, viendo las estadísticas, estar entre los 10 de 98 países, yo creo que es un signo de alarma que debemos tener en cuenta para respecto a esta enfermedad. Y estamos dentro de los 4 países a nivel de América Latina, ¿no? Compartimos estos niveles de prevalencia con Brasil, con Bolivia y con Nicaragua. Aquí en el país hemos encontrado, se ha reportado solamente casos de leishmaniasis cutánea y mucocutánea, y no se han reportado casos de leishmaniasis viscerales. Cuando uno trabaja ya en el sector salud, cuando ya vas a campo y tú le preguntas a alguien si conoce leishmania, la gente no conoce leishmania. Entonces, cuando tú les preguntas, ¿has tenido UTA? Y la gente te dice, sí, yo he tenido UTA, porque para ellos no existe la leishmania. Para ellos existe en la zona andina, en los valles occidentales e interandinos del país, ¿no? Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, cierta parte de Huánuco, ellos conocen la enfermedad como UTA. ¿No? Quizás aquí hay mucha gente que puede estarme escuchando, sean de esas zonas, y la población no conoce leishmania. La población conoce a la UTA, ¿no? Que es la enfermedad característica en esa zona. La leishmaniasis cutánea andina o UTA para las zonas de la sierra están más prevalentes a niveles de entre los 1.000 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y también en la zona de la selva, que es la leishmaniasis mucocutánea amazónica,
la conocen con el nombre de espundia, ¿no? Este tipo de leishmaniasis han sido encontrados en zonas menores a los 1800 metros sobre el nivel del mar. Vemos, ¿no? Quizás ya a nivel de investigación, de que la leishmaniasis siempre se genera sobre todo en la selva y en la sierra del país, siendo la costa la región con menores casos de leishmaniasis. Esto es porque las condiciones climatológicas de temperatura, de humedad, las condiciones sociales, ¿no? Visto desde los determinantes sociales de la salud y los determinantes ambientales de la salud, permiten que la diseminación, la propagación, la proliferación de esta enfermedad sea muchísimo más rápido, ¿no? Las condiciones que tiene la gente en la ciudad de la costa, en Lima, Trujillo, Arequipa, quizás ciudades mucho más grandes, no son las mismas condiciones sociales y ambientales que podemos encontrar en la zona de la selva o en la zona de la sierra, ¿no? Lo que hace que la enfermedad sea mucho más prevalente. Esto es eh, un estudio que se realizó aquí en el país. Eh, lo que hizo es trabajar con conglomerados a nivel molecular para señalar las ciudades con mayor cantidad de casos de leishmaniasis aquí en el país. Entonces podemos ver que en la región de los clústeres número 2 y número 3 son, que los podemos a ver aquí en el centro, San Martín, Pasco, Amazonas, Huánuco, Ucayali, Madre de Dios y Loreto, y aquí también debería estar considerado Cusco, son las ciudades con mayor cantidad de casos de leishmaniasis, ¿no? Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, hay artículos que consideran a Cusco como una de las zonas con mayor prevalencia de leishmaniasis, cierta parte de Cusco, porque Cusco tiene selva y tiene sierra, entonces los casos aquí de leishmania y el contacto por el límite que tiene con Madre de Dios, el que se genere esa interacción entre los casos de leishmania también son bastante prevalentes. San Martín, Amazonas, Huánuco, Pasco, Cajamarca también es considerado dentro en algunos artículos como zona prevalente para la leishmaniasis. Este es otro artículo en el que a nivel también molecular, ¿no? Porque para poder nosotros detectar la especie más prevalente en el país, todos los estudios son a nivel de tipo molecular, ¿no? Yo no puedo hacer este estudio si solamente tengo un microscopio y tengo mi colorante para poder hacer una extensión y ver. No puedo llegar a este nivel si no tengo el acceso a las pruebas moleculares. En este caso se trabajó también para la distribución, para la identificación y cómo se distribuye la leishmania aquí en el país y cuáles son las más prevalentes. Aquí podemos ver las distintas especies, Brasilensis peruviana, la híbrida entre peruviana y brasilensis, guyanensis, la insoni, shagui y amazonensis. Podemos ver que todas las leyendas están en las regiones de la selva y en las regiones de la sierra, ¿no? Son las regiones con mayor cantidad de prevalencia de leishmania. Sobre todo brasilensis, peruviana y guyanensis, que son las más prevalentes aquí en el país. Ok, entonces, nosotros como tecnólogos de laboratorio, que manejamos los equipos de laboratorio, que somos los encargados de tomar las muestras para hacer un diagnóstico de laboratorio, porque no es solamente el límite de tomar la muestra, de teñir y de decir positivo o negativo. Nuestro campo va mucho más allá que solamente eso, porque nosotros trabajamos directamente con el paciente y con las distintas disciplinas, en este caso trabajamos de la mano con los médicos, quienes nos piden evaluar a los pacientes en perfiles hepáticos y renales y hacerle además pruebas de VIH, sífilis y un electrocardiograma, que ese quizás no es nuestro campo, ¿no? Por eso es que es una enfermedad que es multidisciplinaria. Médicos, enfermeros, laboratorio. Entonces, es un conjunto de profesionales que trabajamos de la mano para poder llegar a un diagnóstico preciso para que este paciente pueda recibir un tratamiento íntegro que le ayude a poder recuperarse de la enfermedad. Entonces,
charlando con un médico ahí en Madre de Dios, yo le pregunto, ¿no? ¿Por qué siempre que tenemos un paciente con leishmania positivo se le hace un perfil hepático? ¿Por qué siempre hay que hacer un perfil renal? ¿Por qué tenemos que descartar que sea un paciente con VIH, que sea un paciente con sífilis? Y entonces, buscando en la literatura, buscando artículos, he encontrado que el perfil hepático, cuando uno recibe el tratamiento para leishmania, que lo tratan con antimonios pentavalentes, lo que hace este tipo de medicación es elevar las transaminadas entre un 5 a 10% de sus niveles normales. Entonces, si yo tengo un paciente que está complicado a nivel renal o que está complicado a nivel hepático y no hacemos un buen diagnóstico laboratorial, por eso es que debemos tener muy en cuenta de tener equipos bien calibrados, equipos bien controlados, que mis reactivos estén acordes, porque si yo como laboratorio no entrego un resultado correcto y el médico afianza su diagnóstico en nuestras decisiones, vamos a hacer un daño a ese paciente. Por eso es importante siempre nosotros como tecnólogos de laboratorio tener en cuenta de que nuestros equipos, nuestros activos estén en las óptimas condiciones y que nuestra experiencia como profesionales sea bastante elevada para este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, siempre que llega un paciente con leishmania, nos piden eso, evaluar perfil hepático, TGO, TGP, gamma-glutamil, fosfatasa, y dentro del perfil renal, urea, creatinina y un examen de orina. Ahora, ¿por qué nos piden que hagamos una prueba de VIH? ¿No? Pero nosotros nos preguntamos, ¿pero para qué el VIH? ¿Por qué tendría que ver las lesiones con el VIH? En los diversos artículos que hay respecto de leishmania, siempre se reporta que los pacientes inmunocomprometidos son los que mayor cantidad de leishmaniasis cutánea diseminada presentan. Sea leishmaniasis cutánea diseminada evolucionando para leishmaniasis mucocutánea. Entonces, estos pacientes inmunodeprimidos por VIH, ¿no?, son los más propensos a sufrir este tipo de enfermedades. Sífilis, porque está relacionado dentro de las enfermedades de transmisión sexual para pacientes con VIH, entonces siempre se debe tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Y el EKG, ¿por qué es importante el EKG? Porque los antimonios pentavalentes también pueden tener generar problemas de tipo cardíaco. Por eso es que evalúan al paciente a nivel cardíaco con los electrocardiogramas. Entonces, nuestra responsabilidad como laboratorio no es solamente tomar la muestra, ver al microscopio y ahí termina, ¿no? Entonces, tenemos mucho más para realizar, tenemos nuestro campo de trabajo es muy amplio, ¿no? Desde quizás cuando, no sé si aquí hay algún serumista que esté en la zona de la selva, va a encontrar que muchas veces no hay médicos en la zona. Entonces, uno como laboratorio se vuelve todista, haces de enfermero, haces de laboratorio, haces de médico y te vuelves un todista porque tienes que hacer de todo, ¿no? Entonces, con la experiencia y quizás esto los pueda ayudar un poquito más a que cuando le lleguen pacientes con este tipo de lesiones, para quienes estén haciendo serums en la selva, tengan en cuenta este tipo de indicaciones, ¿no? Muy bien. Respecto a la parte de detección, como lo habíamos dicho al principio, existen métodos de tipo convencional y ahora con la actualidad en la tecnología, bueno, existen ya los métodos de tipo molecular. En este artículo, por ejemplo, nos detallan que existen de tipo el cultivo, la microscopía, la serología, y ahora que ya existe el PCR, que ya lleva muchísimos años ya en el área de salud, que ya existe la reacción en cadena de polimerasa, que nos permite es clasificar a la leishmania a nivel de especie, ¿no? Quizás en las zonas donde yo he trabajado, acceder a unas pruebas moleculares es un poquito complicado. Nosotros siempre nos hemos limitado a trabajar más con microscopía. La microscopía
cuando se tiene una buena experiencia, se tiene una buena muestra y un buen reactivo de tinción, puede alcanzar sensibilidades hasta del 96%. Entonces, no es una técnica, digamos, mala para poder detectar la leishmania. Si tienes mucha experiencia, si tienes un buen reactivo, si has tomado una buena muestra, lo más probable es que des para un resultado positivo con una lesión que realmente es causada por leishmania, ¿no? Hay que saber cómo tomar la muestra. ¿Existen otro tipo de procedimientos convencionales? Sí, también se puede hacer por histología, ¿no? Para quienes hemos llevado histotecnología, sabemos lo que es hacer una tinción de hematoxilina de eosina, una tinción de Wright, una tinción de Gemsa, ¿no? Hacer histología también se puede hacer, pero esta tiene quizás una sensibilidad muchísimo, un poco más baja, puedes llegar solamente hasta el 70% de sensibilidad con histología, y además que puedes tener ciertas desventajas frente a la microscopía convencional, ¿no? Porque puedes, por la misma zona en la que te encuentras, no hay muchos pacientes con lesiones infectadas por hongos, y cuando los ves en histología puedes dar un resultado falso positivo para la leishmaniasis, cuando lo que realmente es una infección por hongo. Existe también el cultivo. El cultivo sí puede ser muy bueno porque te aumenta mucho la sensibilidad, casi hasta un 92-93%, y la especificidad hasta un 97-98%. La desventaja del cultivo es el tiempo que tarda en crecer leishmania, porque te puedes tardar entre 2-4 semanas para que te dé un resultado positivo, y para ese tiempo pues ya la lesión fue avanzando, el paciente no recibió tratamiento durante ese tiempo porque están esperando los resultados de laboratorio. Entonces el cultivo muchas veces no es tan recomendable en una zona en la que necesitas una acción inmediata. Eh, Bueno, y ahora último, que ya existen las pruebas moleculares. Dentro de las pruebas serológicas también existen, no sé si aquí en el mercado peruano, yo no he tenido la experiencia, quizás alguien ha tenido la experiencia aquí en sala y que nos pueda contar si ha trabajado con pruebas rápidas de leishmania. Existen unos cassettes que trabajan con un antígeno recombinante que se llama RK39, el cual, bueno, como cualquier prueba inmunocromatográfica, da unos resultados entre 30 a 40 minutos, pero su sensibilidad es bastante baja, ¿no? También dentro de las pruebas serológicas están las pruebas de ELISA, el Western Blot, que ya es más para nivel molecular, la citometría de flujo, y bueno, y ahora las pruebas inmunocromatográficas, que aquí en el país, como les repito, yo no las he visto, nunca las he trabajado, pero reportan en estudios realizados en la India que las pruebas inmunocromatográficas son bastante buenas, pero para leishmaniasis de tipo visceral, ¿no? Para la leishmaniasis de tipo cutánea, eh, ¿por qué las pruebas serológicas no son tan recomendadas? Es porque para nosotros trabajar con ELISA necesitamos una buena carga de anticuerpos o antígenos en este caso, ¿no? Pero cuando uno trabaja con ELISA, lo que dice la literatura es que lo más probable es que tengas pruebas negativas con ELISA, porque la respuesta humoral de los pacientes suele ser bastante baja. Entonces, no hay una buena reacción con los exámenes de ELISA. Por eso se corren muchos ELISAs y la gran mayoría dan negativos, porque la carga que necesita, la respuesta humoral del paciente no son muy buenas, entonces siempre van a dar negativos. Por eso es que se opta más por la microscopía, que es directa, es barata, es rápida, es accesible en muchos lados. Entonces, eh, siempre arriba la microscopía, ¿no? Yo siempre la he preferido a otras pruebas. Ok, dentro de los métodos convencionales, esto que vemos acá ahora son las formas clásicas de tomar una muestra para leishmania. Las más usadas son la A y la B.
El trabajar con papel filtro o con el punzón estéril, la verdad que son técnicas un poquito, sobre todo el de papel de filtro, que he visto muy poquita gente trabajarlo. La sensibilidad es bastante baja, la especificidad, bueno, muchísimo más baja. La de la de aspiración por aguja fina y esto de acá nosotros lo conocemos como una impronta o biopsia de tejido subcutáneo, porque lo que tomamos es tejido directamente de la piel de la lesión. Siempre he preferido trabajar con la B, ¿no? La muestra de la lesión, directamente hacer una impronta de esa lesión, una buena extensión en mi portaobjetos y una tinción. Ahora, las tinciones van a depender mucho de la experiencia del profesional. Si en caso se puede teñir, si es que tenemos YEMSA, hacer una tinción de YEMSA, siempre teniendo en cuenta los tiempos de tinción, ¿no? Con YEMSA he visto muchos profesionales que toman tiempos entre 20 a 30 minutos. Con una tinción de RAI YEMSA, el tiempo acorde para poder teñir una muestra es entre 10 a 15 minutos, lo mismo que para una tinción de RAI. Si en caso no tenemos el YEMSA, que es la tinción de Romanowski más aceptable, una tinción de RAI también es bastante aceptable para poder hacer una tinción para detectar leishmania, ¿no? La aspiración por aguja fina, muy pocas veces se ha realizado, ¿no? Quizás la experiencia para trabajar con aguja fina es un poquito más baja, eh, pero siempre, o los lugares quizás con mayor caso de detección de leishmania, siempre se hacen por una impronta o biopsia de tejido subcutáneo con una lanceta. El procedimiento es bastante fácil, es rápido, quizás sí son procedimientos mínimamente invasivos que ante una mala práctica puedes causar lesiones y cicatrices de por vida. Ya además de las lesiones y cicatrices causadas por leishmania, si no tenemos una buena experiencia para tomar la muestra de la lesión de leishmania, podemos acrecentar todavía mucho más esa lesión, ¿no? Entonces, lo ideal para este tipo de muestras, vamos a regresar a la primera imágenes, es que siempre la lanceta se tiene que colocar en los bordes de la lesión. He visto mucha gente, ¿cuál es la diferencia con el papel filtro? Que el papel filtro se coloca sobre la lesión. Entonces, lo que esperan es que en ese papel filtro se absorba la leishmania, se tiña y se tenga que ver, ¿no? En cambio, cuando uno hace una toma de muestra para la leishmania con lanceta, lo que se hace es introducir la lanceta por debajo del borde ulcerado y tomar un pedacito de ese borde y extenderlo en una lámina portaobjetos sin mucha presión para no arruinar la muestra, y de esta zona es que se toma la muestra. He visto mucha gente que lo que hace es raspar la zona del centro y cuando van a ver a microscopio, obvio, no hay nada, todo es sangre, porque en esta zona no vas a encontrar nada. Lo ideal siempre es dentro de los bordes ulcerados de la lesión. Introducir la leishmania con la lanceta, pero del borde romo, no del borde que tiene punta. Y, entre comillas, arrancar un pedacito de este borde para poder ser extendido, teñido y observado a microscopio. Para las lesiones mucocutáneas, las tomas de muestras son muy parecidas, son un poco más complicadas de tomar. Aquí sí ya hay que tener una asistencia ya más profesional para poder tomar las muestras de este tipo de lesiones dentro de la boca y muchas veces dentro de la nariz, ¿no? Para quienes encuentren pacientes con estos casos de leishmania como la primera foto, recomendación, tomar siempre la muestra del borde, extender, ¿no? Sin causar mucho daño al paciente, pues igual las lesiones, como se dijo al principio, no son dolorosas, pero cuando ya se introduce la lanceta por debajo de la piel, ya puedes causarle dolor y algún daño a tu paciente, ¿no? Lo mismo para las leishmaniasis diseminadas,
igual, ves que cuál es la lesión más acorde y de esa lesión lo que haces es de los bordes de la lesión tomar tu muestra para extender y teñir. Eh, bueno, estos son los métodos convencionales, así los que más se trabajan, con los que yo he trabajado y se ha tenido muy buena respuesta con este tipo de impronta o biopsia con detective subcutáneo. Técnicas muy buenas, que bien trabajadas, como se dijo hace un momento, tienen unas sensibilidades hasta del 96%, pero solamente podemos hacer detección a nivel de género. O sea, vemos el amastigote y bueno, quedamos en que es leishmania y más allá ya no podemos ir, a menos que trabajemos con un laboratorio de tipo molecular al cual le podamos enviar nuestras muestras y nos hagan una detección ya a nivel de especie de esta leishmania que está atacando a mi paciente. Porque conociendo yo la especie de leishmania y dándole este resultado al médico, él ya puede tomar una decisión muchísimo más precisa de cuál es el medicamento oportuno para este tipo de paciente. Este es un cuadro lo que nos representa la evolución de las detecciones de leishmania. Ahora, bueno, que están las pruebas moleculares, que son quizás las más simples porque se puede trabajar solamente con un pinchazo de sangre. eh, Son simples, rápidas, te dan el resultado, como conocemos todos de las pruebas rápidas, entre 15 a 30 minutos. Los resultados son reportados en el acto y bueno, son bastante accesibles. Aquí en el país, como se lo vuelvo a mencionar, no sé si haya alguien que trabaje con estas pruebas y nos pueda contar su experiencia trabajando con la inmunocromatografía. Bueno, después está la microscopía, como se los comento hace un momento, las técnicas para microscopía con una buena experiencia, un buen reactivo y una buena muestra, la microscopía es ideal para trabajar pacientes con leishmaniasis. Los resultados se pueden entregar cuando dan positivo, que son bastante obvias, bueno, se entregan en horas y pueden durar hasta días o algunas semanas, ¿no? De acuerdo a la carga de pacientes que uno tenga para leer. Después están las pruebas de ELISA, que lamentablemente para la leishmaniasis cutánea no son muy recomendables por el mismo hecho de que se explicó hace un momento que las respuestas humorales de los pacientes suelen ser bastante pobres y por eso las pruebas de ELISA no son muy recomendables para pacientes que tienen leishmania, porque la gran mayoría de veces dan negativos y dar un resultado falso negativo para el médico y que no le pueda dar tratamiento al paciente, quizás no es lo que uno busca como profesional, ¿no? Entonces, eh, juntar, yo creo que la combinación de la microscopía con el ELISA y se pueda trabajar ambos de la mano, aumentaría mucho la sensibilidad y la especificidad de nuestra muestra, de nuestra prueba, para poder dar resultados mucho más confiables. Y bueno, por último tenemos la prueba en reacción de la polimerasa en tiempo real. Ya hay muchísimas otras pruebas más a niveles moleculares que ya nos permite identificar a nivel de especie la leishmania, ¿no? Estas técnicas moleculares tienen muy alta sensibilidad, son bastante específicas, ahora ya están siendo mucho más rápidas. eh, Quizás lo que nos impide trabajar con las pruebas moleculares es el precio, pero se está viendo que ya los precios están disminuyendo, lo que permite un mayor acceso a los pacientes para poder ser identificados eh, con leishmania, ¿no? Y poder acceder a su tratamiento. Bueno, para culminar, como les comentaba al principio de la ponencia, este es un caso clínico cuando estuve trabajando en Madre de Dios. Es un caso que me llamó muchísimo la atención por la forma en la que se da esta lesión de leishmania, ¿no? Este es un varón, un señor ya de 65 años que venía de lo que en la selva se conoce como monte, venía de una zona muy adentro de Puerto Maldonado y bueno, su trabajo, a lo que se dedica es agricultura en la zona castañera, en Madre de Dios.
Eh, Cuando llega al laboratorio para que se le tome las muestras, viene a consultar, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Tengo una lesión y quiero que me vean y me digan qué puede ser, ¿no? Cuando él llega, reporta que tenía una lesión ulcerativa, ya le dolía bastante la lesión, estaba en el glúteo izquierdo, ¿no? Cuando observamos la lesión, vemos que la lesión tenía sangrado, sangraba todo el día, estaba sangrando, sangrando, presentaba un mal olor porque ya tenía infección. El paciente, por cuenta propia, se había aplicado antibióticos, se aplicó antimicóticos también pensando que podía ser una lesión por hongos. Por eso es que es muy importante descartar que la lesión no sea causada por hongos. Cuando se le pregunta los antecedentes al paciente, reporta que ya la lesión tiene más de 12 meses o más de un año, ya en esas condiciones, ¿no? Es lo que él reporta hasta ese momento que se le hizo toda la historia clínica. Hola, Ian, estás proyectando porque no se logra ver la imagen Y, subsiguiente, ese slider. a ver, ¿se ve ahí? Perdón. Sí, se ve, se ve. Ah, ok. Bueno, y entonces lo que nosotros hicimos, bueno, le pedimos que se descubra la lesión y lo que pudimos observar es esta lesión, ¿no? Esto es el glúteo izquierdo del paciente. Vemos una lesión ya bastante avanzada, pero podemos ver los bordes de la lesión que son bordes elevados. A pesar de que no es una lesión redonda, esta lesión tiene más de un año. Entonces, cuando se le ve la lesión, podemos ver que sangraba, hay mucho sangrado del paciente, o sea, directamente él sangraba, no había necesidad de presionarlo, no había necesidad de hacer nada, se retiró, lo tenía tapado con un trapo y cuando se le retira esto, emanaba mucho olor fétido, mal olor, el sangrado. Y cuando vimos la lesión, bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos orienta a investigar que sea una lesión por leishmaniasis? Es que en la zona inferior de la lesión observamos las lesiones bastante circulares, bordes elevados y una lesión ulcerativa. Entonces, eso a nosotros ya nos daba el indicativo de que esta lesión podría ser causada por leishmania, ¿no? Que ya se estaba diseminando por toda la pierna, porque una lesión de más de un año, que quizás alguien que no tenga experiencia con este tipo de pacientes le pueda hacer un descarte de hongos y no va a dar con hongo positivo, le puede haber descartado una escara, ¿no? Y tampoco hay un resultado positivo para la leishmania porque estamos apuntando hacia otra dirección. Por eso era bastante importante conocer cómo son las características de esta enfermedad, cómo se presenta esta enfermedad, cuáles son los antecedentes de los pacientes. En Madre de Dios, la zona castañera es una de las zonas que alberga la mayor cantidad de vectores de leishmania, ¿no? Siempre se han encontrado muchos vectores Luxomia en esa zona. Por eso los pacientes que vienen de esa zona castañera se identifican mucho con leishmania. Entonces, lo que se hizo con este paciente fue tomarle la muestra de esta lesión redondita que tenía aquí en la zona inferior y también de los bordes de la lesión grande, ¿no? Previo a una asepsia, a todos los bordes de la lesión, previo a asepsia a la lesión que se encontraba en la zona inferior, se hizo la prueba convencional de lanceta, se extendió en un portaobjetos y se tiñó con una tinción de Wright-Biemsa. Se llevó a microscopio y lo que se puede observar es lo que vemos aquí a la mano derecha, ¿no? Los amastigotes de leishmania con una tinción de Wright-Biemsa y los amastigotes característicos de leishmania en forma de arroz con el kinetoplasto en una zona y la zona del citoplasma es un azulado claro, ¿no? Y esto nos dio entonces un resultado positivo para la leishmania.
y se derivó el paciente a los centros de salud para que pueda llevar tratamiento, porque el tratamiento para la leishmania solamente puede ser dado por el Ministerio de Salud previa evaluación médica con todos los antecedentes que habíamos relatado de los exámenes de laboratorio, descartar enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el VIH, hacer una buena evaluación de perfil hepático, de perfil renal y, bueno, un examen para ver el funcionamiento del corazón, ¿no? En este caso el EKG. Y bueno, se le dio el resultado positivo al paciente, se le derivó a su centro de salud para que pueda llevar tratamiento y bueno, lamentablemente eh, eh, el difícil acceso que se tiene a estos pacientes, porque son gente que vive en el interior de la selva y poder acceder a ellos es bastante complicado. Entonces, es por eso que muchas veces puedes encontrar pacientes con este tipo de lesiones en las regiones bastante alejadas del país, ¿no? Situaciones en las que uno nunca ha tenido experiencia con este tipo de pacientes y quizás cuando salimos de la universidad, muchos de nosotros no tenemos la experiencia necesaria, no tenemos la capacidad, la experiencia, la experticia para poder tomar una muestra de este tipo y no sabemos qué hacer, ¿no? Cuando uno está en la universidad, lo único que nos muestran es directamente una lámina teñida con el amartigote y bueno, ahí quedó nuestra instrucción a nivel de Leishmania. Te dicen, ahí está Leishmania, ya, ok, y ahí queda siempre nuestra expertise laboral. Nos damos cuenta de que podemos encontrarnos con casos como este, que es un caso que realmente a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por el tiempo de lesión que tenía este paciente, ¿no? Ya estaba infectada la lesión, había mucho dolor, entonces no dar con un diagnóstico correcto y que pueda llevar un tratamiento oportuno, yo creo que es ahí donde entramos nosotros para poder suplir esas dolencias que tiene el sector de salud, nosotros como tecnólogos médicos de laboratorio, y que podamos ayudar a este tipo de pacientes. Y así como me he encontrado con muchos pacientes con lesiones, no, quizás no tan grandes como esta, pero sí con lesiones bastante llamativas que nos podrían quizás hasta asustar y quizás no tenemos ni idea de cómo se presenta la población ¿no? en el interior del país. Yo creo que a nivel de universidades deberíamos tener más capacitación respecto a esto, a este tipo de enfermedad, para que cuando salgamos al campo laboral, pues no se nos complique tanto el poder detectar este tipo de espacios. Bueno, eso es todo. Espero haya sido bastante clara la charla. Si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere contar alguna experiencia que ha tenido con pacientes de este tipo, eh, está abierta la caja de preguntas o pueden encender quizás el micrófono con, si yo me puede ayudar con eso y hacer preguntas o contarnos alguna experiencia que hayan tenido con este tipo de pacientes. Muchas gracias, Jan, por la ponencia que nos has brindado y has compartido el día de hoy con nosotros. Bueno, este es un espacio abierto para todo el equipo multidisciplinario que está relacionado al área de laboratorio, a todo el personal del laboratorio en general, si pudieran realizar las preguntas o alguna consulta que tengan con respecto a este tema, y aquellos personal de laboratorios que están en la región selva o centro del país que han tenido estos casos de leishmaniasis, también pueden compartir con nosotros alguna de sus experiencias o alguna precisión en torno a lo que hemos conversado el día de hoy. Los invito a aquellos licenciados también que nos han saludado a través de la caja de comentarios. Al licenciado Teobaldo, un saludo. A la licenciada Bernaza de Tarapoto también un saludo. Los micros están activados. Pueden activar su micro para poder eh, conversar con nosotros, de tener alguna consulta. Igualmente, de tener alguna consulta y de querer realizarla de una forma directa conmigo, con Jan Olaya, les puedo compartir el contacto de Jan en este caso.
Ya, ok. Ya, tenemos una consulta. Hola, ya, tenemos una consulta. Sí, Preguntan y por justamente qué. estaba Ajá. leyendo. Me preguntan por qué específicamente en una lesión pequeña se puede evidenciar más concentración del parásito que en una lesión grande. Eso es una controversia, pero por estudios de investigación, estadísticamente, Leishmania, cuando la lesión se va haciendo mucho, mucho más grande, la carga parasitaria va disminuyendo. Por eso es que cuando nosotros vemos una lesión grande, por ejemplo, esta lesión que estoy mostrando ahora es una lesión enorme y solamente, miren, encontramos 3 parásitos por campo, a veces encontrábamos uno, ¿no? Y es una lesión grande, muy característica de Leishmania, pero en una experiencia, corroborando los datos de los estudios de investigación, vemos que realmente, o sea, entre más grande la lesión, es muchísimo menos la carga parasitaria de Leishmania. Quizás hay un artículo en el que narran que Leishmania lo que hace es, además de ser fagocitados por los macrófagos, muchos de los parásitos de Leishmania lo que hacen es entre comillas, esconderse dentro de otras células como pueden ser fibroblastos, células adiposas, y cuando uno toma la muestra no encuentra los parásitos de Leishmania. Entonces, viendo la experiencia en este momento que podemos tener nosotros aquí con, eh, con esta lesión, o sea, es gigante y uno esperaría, bueno, que esté lleno de los parásitos de Leishmania, pero nos damos cuenta de que la lesión no presenta muchos parásitos. Entonces, en la literatura, en los artículos, está estadísticamente narran esto, ¿no? En la leishmaniasis cutánea, cuando más grande es la lesión, más es menos la carga parasitaria. Sucede al inverso con la leishmaniasis visceral. En la leishmaniasis visceral, entre más grande la lesión, es más grande la carga parasitaria. Ahí sucede de manera inversa. Y entonces ahí sí en la leishmaniasis cutánea y mucocutánea pasa esto, ¿no? ¿Por qué es una de las controversias que presenta Leishmania? Es un campo tan grande, con tantas controversias, con tantas especies de parásitos que causan la enfermedad, que tiene mucho por investigar y poder dar con una respuesta mucho más directa del por qué sucede esto con Leishmania, ¿no? En el artículo que yo he consultado, quizás nos ponían esto de que Leishmania tiene la capacidad de poder invadir otras células que no son los macrófagos o los neutrófilos en primer caso, y que sí sean células de fibroblastos o células adiposas, ¿no? Y cuando el tratamiento, por eso es que también existe la leishmania recividante. Cuando terminan el tratamiento, cicatrizan todas las lesiones y después de medio año, un año, nuevamente vuelven a aparecer las lesiones. Y es porque leishmania tiene esa capacidad de poderse esconder dentro de otras células y presentarse mucho más adelante y haciendo que los resultados del tratamiento no hayan sido del todo efectivos, ¿no? Entonces, tiene esa capacidad. ¿Y qué es lo que nos ayuda ahí? Eh, es la biología molecular en identificar qué especies de Leishmania tienen esa capacidad de poder infectar otro tipo de células que no sean los macrófagos, ¿no? Y que le permitan que resistan mucho más a los tratamientos pentavalentes. ¿Qué tal, Adrián? Adrián, digo, hola, ya, ¿qué tal? Tenemos una consulta de Gloria Stephanie, nuestra compañera de la universidad. Hola, Gloria. Un saludo. Gloria consulta. La presentación clínica de la leishmaniasis,
con respecto a la orientación que se va a tomar durante la toma de muestra o en la parte del laboratorio, ¿es diferente en pacientes pediátricos en comparación con adultos? No, los casos clínicos, Leishmania tiene la presentación, eh, por lo menos en la experiencia que yo tengo tratando con niños y con adultos, las presentaciones clínicas suelen ser muy parecidas, ¿no? Empieza con la aparición de una de un pequeño granito que con el tiempo va tomando más forma y va creciendo. Lo que sí varía es la estadística. Suelen ser siempre más los adultos los que presentan los casos de leishmania, porque sigue siendo una enfermedad que, no por el mismo vector, porque en el centro de la ciudad como tal no vas a encontrar muchos casos de leishmania, lo que sí puede suceder en las zonas de la selva, porque estos pacientes, por ejemplo, el caso que hemos presentado hoy, vienen de las zonas de adentro de la selva. Entonces, siempre son, estadísticamente se informa que los adultos entre los 18 a 26 años son los que presentan mayor estadística de prevalencia para leishmaniasis, seguido de los de los de 30 hasta los 50 años. Y bueno, ya en medida que va avanzando la edad, ya van disminuyendo los casos de leishmaniasis porque ya son pacientes que no se exponen, no tienen tanta exposición a los vectores que pueden transmitir leishmania. Por eso es que siempre la presentación es más en adultos, pero sí hemos tenido casos en niños que también vienen del interior de sus ciudades, ¿no? En este caso hablo de mi experiencia en la selva, que presentan casos de leishmania y la presentación clínica es muy parecida, no hay mucha diferencia en eso. Y la toma de muestra sigue siendo la misma por una biopsia de tejido subcutáneo o por una impronta de tejido subcutáneo. Siempre, por eso, y como leishmania es una enfermedad que tiene zonas muy típicas para presentarse, ¿no? En el rostro, en los brazos y en las piernas, porque son las zonas más expuestas que tiene uno. Entonces, cuando ya la lesión viene a nivel de rostro, ahí hay que tener mucho cuidado y ahí lo que se podría utilizar es la aspiración por aguja fina para poder hacer una extensión y no tanto una impronta o biopsia, que lo que nosotros hacemos es tomar un pedacito de esa piel para poder hacer nuestro extendido, porque ya eso va a causar una cicatriz de por vida, ¿no? Cuando es en brazo o en piernas, bueno, sí se podría, pero ya a nivel de rostro ya hay que tomar quizás otras medidas u otra técnica para poder tomar la muestra. Ok. Tenemos otra pregunta. Mencionan, ¿se puede encontrar en sangre periférica a mastigotes de Leishmania? O también creo que se podría añadir la consulta si es que podemos encontrar algunas alarmas dentro del análisis del hemograma en un paciente con Leishmania. Ya, aquí, bueno, lo que estoy leyendo son los factores de riesgo y la inmunodepresión también son factores de riesgo sumados a estos. Primero respondemos lo de amastigotes de leishmania en sangre periférica. No he encontrado algún artículo, no he tenido tampoco experiencia que se haya trabajado con sangre periférica, eh, que yo haya visto algún caso que hayan tomado una muestra, por ejemplo, cuando se hace gota gruesa para descartar malaria, ¿no? Entonces, eh, pero yo no he tenido la experiencia de poder haber visto leishmania en sangre periférica. Eh, siempre lo que se ha tomado siempre ha sido de lesiones directamente del paciente. No he encontrado tampoco un artículo en el cual nos diga que ha sido detectado en sangre periférica. No sé si quizás alguien por ahí tenga otra información. Yo en lo que he buscado, en lo que he leído, en la experiencia, nunca he visto a mastigotes en sangre periférica. Respecto a la inmunodepresión, bueno, el VIH es uno de los factores ¿no? con más predisposición para los pacientes para presentar leishmania. Que existen otros factores, sí.
¿no? Se habló de los determinantes sociales de la salud y los factores de los determinantes ambientales de la salud. También son factores que tienen mucha incidencia, ¿no? Por ejemplo, la desnutrición es otro de los factores de riesgo que aumentan mucho la probabilidad de que los pacientes puedan padecer leishmaniasis, ¿no? Y bueno, dentro de los factores sociales, alcantarillado, las condiciones de vivienda, el acceso a los centros de salud, son todos determinantes sociales que lo que hacen es que quizás no te aseguran de que tengan leishmania, pero sí te predisponen a que esas condiciones en las que viven, ¿no? Porque de eso se tratan los determinantes sociales, te predispongan a que puedas ser infectado a través de un vector con leishmaniasis. Pero sí, de que existen otros factores aparte de la inmunodepresión, sí, desnutrición, acceso a servicios básicos de salud, saneamiento básico deficiente, viviendas inadecuadas, hacinamiento, el, el, el empleo, ¿no? Pero hay mucha gente en la selva que, como en el caso de este caso clínico, se dedican a la agricultura y sobre todo a la castaña, y eso te predispone enormemente que puedas padecer leishmaniasis. El periodo de incubación el periodo de incubación, en la experiencia que nosotros tenemos, para que aparezca una lesión con ya las características para que uno ya acierte que es leishmania, siempre es entre 1 y 2 meses, ¿no? Siempre que uno se le pregunta al paciente cuánto tiempo ya tienes con tu lesión, siempre nos dicen entre 1 y 2 meses. Entre 1 y 2 meses la lesión está como de este tamaño. No sé si me logran ver en la imagen del centro. La Sí, lesión que es esta chiquitita de aquí abajo, que está, esta de aquí, es una lesión típica de un mes. Y esta lesión que ya es mucho más grande, mucho ya más abierta, más expuesta, esta lesión ya tiene entre 7 y 8 meses. Ya es muchísimo más grande, más expuesta. Y esta lesión de acá, entonces el periodo de incubación de leishmania siempre es entre 2 a 4 semanas. Y cuando ya se empiezan a ver las lesiones mucho más, ya son más características de leishmania. El tratamiento, bueno, lo que se da de tratamiento, ya que eso es ya más de la parte médica, a los pacientes se los trata con antimonios pentavalentes. Aquí directamente en el país con lo que se está trabajando es eh, con un antimonio pentavalente en el Ministerio de Salud que se llama ¿cómo se llama? Etilogluconato de sodio, ¿no? Bueno, estos tratamientos, de ahí viene la razón del por qué se afianzan mucho en laboratorio, causan muchos problemas hepáticos, renales y cardíacos. Entonces, por eso es que no están recomendados para gestantes y siempre se tiene que evaluar, le hacen la evaluación previa al paciente para que pueda acceder a estos tratamientos, porque si no, pues los pueden terminar complicando mucho, mucho más. ¿Cuánto dura el tratamiento? De acuerdo a la dosis que se les va a aplicar, puede durar entre 30 días, puede durar 3 meses o 6 meses, ¿no? Siempre que se termina el tratamiento, se hace una nueva evaluación, se buscan lesiones nuevas que no hayan, que queden latentes, se toman nuevas muestras, se ve si ya no hay carga parasitaria, es todo un conjunto de factores que ya más por evaluación médica, porque son ellos quienes deciden si continúa o no el tratamiento, pero lo más común es que el tratamiento dure eso, ¿no? 30 días si es mucocutáneo y 20 días si es de presentación cutánea. Entonces ya eso es mucho más evaluación médica como tal. Ya del área de laboratorio, nosotros apoyamos en cuanto a los exámenes de laboratorio, a las tomas de muestra, hacer una buena toma de muestra y dar resultados confiables para que el paciente tome, para que el médico tome una buena decisión, ¿no?
Ya no hay más consultas en la caja de comentarios, Jan. Perfecto. Eh, espero, bueno, agradecerles en primer lugar a todos los que han estado presentes. Eh, ha sido quizás una presentación, no sé si breve, ya son casi las 11 de la noche, no ha sido tan breve. Espero que les haya, bueno, servido de algo. Si por ahí alguien está haciendo quizás serums en la selva y no tiene mucha experiencia de cómo tomar leishmania, nos pueden escribir, nos pueden llamar y les podemos ayudar. Eh, estamos para cualquier cosa, ¿no? Siempre entre colegas nos tenemos que dar la mano y siempre hay, en este tema, como les digo, hay mucho por investigar, hay mucho por hacer y para mí la Leishmania es una enfermedad que me llama mucho la atención y quizás sí sería bueno de que en la parte molecular sigamos identificando las especies de Leishmania y sobre todo las híbridas que están apareciendo ahora, ¿no? Que pueden tener mucho más repercusión a nivel poblacional y que puedan complicar mucho más a la población. Bueno, sin más que decirles, van de todos los saludos desde aquí. Bueno, yo ahorita estoy en la ciudad de Lima, extrañando el calorcito de Madre de Dios. Y nada, un abrazo para todos, cuídense mucho y que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Jan, por la ponencia. Gracias a Hasta todos luego, por su yo. Muchas gracias a asistencia. ti. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos Hasta por su luego.